Bueno, bienvenidos. Estamos acá con el doctor Hernán Casinelli. El doctor Hernán Casinelli es director general del Consejo Elaborador de Normas de Contabilidad y Auditoría de Esencia, FAPSE. Previamente fue miembro titular del Comité de Contabilidad de ese consejo por 7 años y entre el 2014 y 2016 coordinador del referido Comité de Contabilidad. Miembro del Reference Group del Proyecto Auditorías de Entidades Menos Complejas del IAPS, Peer Review para la iniciativa de T de las Naciones Unidas. Entre 2013 y 2019 fue presidente de la Comisión de Estudios sobre Contabilidad del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre 2010 y 2016 fue miembro del SMEIC, Grupo Asesor del IAF, consultor y asesor de empresas y organismos de control en diferentes países en relación con la aplicación de diversos marcos de normas contables argentinas, normas NIF para pymes y el GAP, autor de 9 libros, coautor de otros 2 y autor de numerosas publicaciones. Profesor universitario de posgrado, director del programa de certificación en NIF de la Universidad Austral en alianza con el Colegio de Inglaterra y Gales, coordinador y profesor de posgrados y diplomados en el país y en el exterior. Conferencista invitado a eventos en diferentes países. Es contador público, graduado con honores en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, egresado del posgrado de Management Executive Program de la UADE, diploma de formación de formadores en NIF en FAPSE y diploma de certificación en NIF acá Reino Unido. Bueno, bienvenido Hernán. La verdad, con este vasto currículum es un honor tenerte acá en la Cámara de Estudios Profesionales. Gracias por haber aceptado la invitación y por dispensar tu tiempo. Así que bueno, cuando vos quieras, adelante. Bueno, muchas gracias Karina, Álvaro, y buenas tardes a todos los colegas que están tomando parte de su tiempo para participar de esta actividad de difusión de un proyecto que para la profesión en general es bastante importante. Una cuestión que a mí me gustaría aclarar antes de comenzar es que voy a tratar de ser lo más aséptico posible en el comentario, ser básicamente descriptivo, no emitir opiniones para que ninguna de las opiniones que pueda decir puedan ser confundidas con opiniones de la FAPSE y demás, y si acaso se deslizara algún tipo de opinión o punto de vista, siempre son personales y no tienen que necesariamente representar los puntos de vista oficiales de la FAPSE, ¿sí? Vamos a cubrir una agenda donde primero vamos a tratar de comprender el proyecto de Norma Unificada Argentina de Contabilidad para luego poder hablar del proyecto 45, porque si no vamos a encontrarnos con algo que está completamente descolgado. Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que sería la estructura y el contenido de este proyecto. Hoy en día, si uno quiere revisar cómo es la estructura de las normas de contabilidad, tiene que una entidad que aplica normas desarrolladas, adoptadas por la FAPSE, podría utilizar como puerta de entrada las normas a la resolución técnica número 26. Si le tocara aplicarla de manera obligatoria, tendría que utilizar normas internacionales de información financiera. Si no estuviera obligado, pero optase por aplicar la RT26, se le abrirían 2 opciones, bien las mismas NIF que aplican las compañías obligadas, o bien la NIF para las pymes. Pero si es una entidad que ni está obligada, ni optó a aplicar por la RT26, pasa al ámbito de la normativa desarrollada localmente, preguntándonos en primer lugar si la entidad es una entidad pequeña. En caso de que lo fuera, si optó por aplicar la RT41, porque recordemos que no se trata de una norma que ya tiene de pleno derecho, por así decirlo, una entidad pequeña, sino que tiene que optar por aplicarla, y si hubiera optado, podría utilizar la segunda parte de la RT41 o aplicar la tercera parte, que es la que se diseñó pensando en los entes medianos, con lo cual al ente pequeño se le permite hacer un esfuerzo más dentro de lo que sería el grado de exigencia normativo. Si la entidad no es pequeña, pero es mediana, podría optar por la RT41, pero solo en ese caso tendría disponible la tercera parte,
y si la entidad no es pequeña ni mediana, o siéndolo, no optó por aplicar la RT41, entonces tendrá que utilizar como norma que no pida ningún tipo de requerimientos para ser utilizada, no me exige ningún criterio a cumplir, la resolución técnica número 17. Así estaríamos cubriendo la tríada de lo que son las normas generales de reconocimiento y de medición de orden nacional. Luego tenemos una norma general de presentación, la RT8, por la cual pasan todas las entidades de cualquier tamaño y color. Pero luego ya tenemos una distinción en normas de presentación que no tiene que ver con el tamaño de la entidad, sino con si son entidades con ánimo de lucro, en cuyo caso aplican la RT9, si son sin ánimo de lucro, en cuyo caso aplican la resolución técnica número 11. Además tenemos otras cuestiones particulares de reconocimiento y medición, recogidas algunas en la RT18, que es un misceláneo de temas varios, la RT22 sobre actividad agropecuaria, la RT23 sobre beneficios post-empleo, con especial énfasis en los problemas de planes de beneficios definidos. Y luego tenemos algunas normas sobre procedimientos y temas contables específicos, como pueden ser la RT6 de ajuste por inflación, la RT21 sobre consolidación, BPP, notas sobre partes relacionadas. Tenemos una norma híbrida que es la RT24, digo híbrida porque es para entidades cooperativas, pero abarca aspectos de contabilidad y de auditoría para entidades cooperativas, no es una RT exclusivamente contable. Además tenemos al marco conceptual que nos va a poder proporcionar orientación práctica en determinados contextos según lo prevén las normas para asuntos no previstos. Y luego tenemos interpretaciones que son igualmente obligatorias que las RT, o informes que si bien no son obligatorios, difícilmente alguien pudiera decir que algo que está escrito en un informe que solo pretende poner en práctica la normativa existente, podría cumplir con la normativa existente sin llegar a aplicar el informe, con lo cual en la práctica asume algún carácter de guía de referencia prácticamente obligada. Entonces, ¿cuál es el problema que presenta esta estructura de por sí inquietante que vemos? Que si una entidad se maneja en el ámbito de lo que son las normas internacionales, identificar qué le toca aplicar dentro de todo es una estructura simple, ¿no? Porque tienen dos marcos de preparación, o normas NIF o NIF para las pymes. Obviamente no estoy diciendo que las NIF o la NIF para las pymes sean normas simples, pero su estructura nos permite ubicar los temas que tenemos que aplicar con cierta fluidez. Pero en el caso del ámbito local, en realidad tenemos una complejidad de por sí de estructura, que eso además agrega otras complejidades adicionales. Entonces de ahí la intención de la Junta de Gobierno de la Federación de poder lograr que todo el ámbito local de las normas de contabilidad sea reemplazado por una norma unificada que integre todos los requerimientos de reconocimiento, de medición contable, de presentación de temas específicos, que hoy está desparramado en diversos requerimientos, y además que a medida que vayamos identificando lo que cada uno de esos requerimientos tiene, si encontramos inconsistencias o oportunidades de mejora, lo clarifiquemos. Entonces la idea es pasar de un enfoque bastante, digamos, caótico a un enfoque mucho más armónico. Este proyecto tuvo como punto de partida tres cuestiones que uno escuchaba generalmente por parte de aquellos que preparan o auditan estados contables. Una primera cuestión es que muchas veces en todo ese conjunto de normas no se encuentra lo que hay que aplicar. Por eso la Junta de Gobierno de la FAP se dijo, bueno, sistematicen el contenido para que sea más fácil encontrar lo que resulta aplicable. Por otro lado, que la redacción en muchos casos es compleja y entonces el requerimiento en tanto instrucción no se lo entiende. En ese caso, lo que nos pidió la FAPSE es que generemos un texto no solo que esté sistematizado, ordenado, sino que tenga una redacción mucho más simple.
Y por otro lado, que en algunos casos hay ciertos asuntos que podrían estar cubiertos por las normas, pero que en la práctica no se aplican, y otros asuntos que en realidad no están cubiertos y que sí requerirían alguna norma de aplicación. Entonces dice, bueno, depuran el contenido como suprimiendo o eliminando lo que no tiene aplicación práctica e incorporando aquello que pudiera no existir, pero que es un problema para las entidades. Entonces, frente a este mandato, lo que se estableció es generar una norma unificada de contabilidad que recoja normas de reconocimiento y de baja en cuenta, normas de medición inicial y posterior, normas de exposición, incluyendo aspectos de presentación y de notas, y normas sobre procedimientos específicos. La estructura de la NUA sigue un esquema que yo lo llamo de 3 círculos. Un primer círculo que incluye una introducción al texto unificado, más las normas que tendría que aplicar cualquier entidad que tenga una estructura administrativa, transaccional, contractual, relativamente simple. Un segundo círculo con normas particulares, donde ya por algún atributo en concreto la estructura no es tan simple, puede ser porque a lo mejor es grupo económico que tiene que preparar estados consolidados, o porque es una entidad que tiene contratos más complejos y opera con derivados, hace operaciones de coberturas, o es una compañía que tiene planes de beneficios definidos. Entonces son temas que ya salen de las entidades con una baja complejidad operativa, contractual o de estructura. Y el tercer círculo, que el problema lo aporta la industria a la que pertenece la entidad. El ejemplo típico serían los problemas que son propios del sector agropecuario, por ejemplo, que estarían en este tercer círculo. Que el problema no tiene que ver con si mi estructura es simple o grande, porque el problema de los activos biológicos lo tiene una explotación agropecuaria chiquita, o lo tiene una explotación agropecuaria que puede ser un grupo económico también. Entonces ahí ya el problema tiene que ver con la especificidad de la industria. Entonces, esta estructura está antecedida por el marco conceptual, la RT16, que no está previsto revisarla en esta instancia, y luego nos queda por fuera la RT24, que como les conté, es una norma híbrida, es una norma que tiene aspectos de contabilidad y de auditoría, y que la experiencia nos indica que generalmente el organismo de control del sector cooperativista tiene una preferencia por tener las normas del sector cooperativo por fuera del resto de las normas, y luego incluir en esa norma referencias a temas que sean comunes a otras entidades. Entonces, nuestra expectativa es que probablemente no termine dentro de la NUA, pero que haya como así 2 grandes RT. La 26 para los que aplican NIF y el número que le corresponda cuando toque para los que no aplican NIF y aplican norma local. Con lo cual va a ser un esquema binario. O aplico NIF RT26, aplico la otra RT que será la local. Dentro de esta estructura fuimos revisando que se cumpliera en todo momento los acuerdos alcanzados en su día por la profesión mediante el Acta Acuerdo de Tucumán, donde se establecen los lineamientos para la estructura de las normas contables argentinas, y por otro lado también un plan de trabajo que la Junta de Gobierno aprobó para el CENSIA allá por julio del año pasado, y entonces un poco son nuestros 2 sensores, ¿no? Estas 2 grandes hojas de ruta, ¿no? Por un lado tenemos que compararnos, nuestro punto de referencia debería ser el plan de trabajo, tiene que ajustarse a el Acta de Tucumán, obviamente, pero por otro lado también uno hace un doble control a medida que avanza en la ejecución de las tareas de CENSIA contra el Acta de Tucumán y contra el propio plan de trabajo. Todo esto que estoy contando lo pueden encontrar en los considerandos del propio proyecto. De hecho, el proyecto 45, que es a lo que nos vamos a referir ahora inmediatamente posterior, sería una fase dentro de un proyecto mucho más ambicioso de mediano plazo, que esperamos tenerlo listo de acá al 2024 para que tenga aplicación efectiva en el 2025. Irá entrando en aplicación de manera gradual, tratando de resolver
de forma más urgente la problemática de la gran mayoría de las entidades, que son las que quedarían comprendidas en el primer círculo, y luego iríamos agregando los temas de el resto de las entidades que son, digamos, importantes respecto de los recursos que gestionan, pero menos en cuanto a la cantidad, ¿no? Si uno lo analiza por cantidad de entidades emisoras, va a quedar un gran número de entidades emisoras de estados contables dentro del primer círculo y mucho menos dentro de los otros dos círculos. Obviamente las que quedan en los otros dos círculos, esto es acumulativo, el que aplica el círculo 2 aplica el 1 más el 2, el que aplica el 3 aplica el 1 más el 3 o el 1 más cierta parte del 2 más cierta parte del 3. Por ejemplo, si yo soy un ente agropecuario, que además soy grupo económico, por todo lo que no es activo biológico tengo que aplicar el círculo 1. Por la parte que es activo biológico tendré que aplicar el círculo 3. Y por la parte de grupo económico tendré que aplicar la parte correspondiente de grupo 2. Pero si yo soy una empresa que me dedico a fabricar bienes de cambio de origen industrial y no tengo ningún contrato complejo, ni tengo ninguna estructura compleja, aplicando el primer círculo resuelvo toda la preparación de mis estados contables, con lo cual yo podría decir, a veces cuando uno lee las normas, supongamos de IGJ o algún otro organismo que dice libro primero, libro segundo, libro tercero, uno podría hacer esa analogía, ¿no? Es decir, bueno, el primer círculo es el primer libro, el segundo círculo es el libro segundo, el tercer círculo es el libro tercero, y a lo mejor hay entidades que con el libro primero terminan de leer ahí, tienen todo lo que necesitan para resolver la preparación de sus estados contables y no tienen que seguir acumulando requerimientos sobre su cabeza, por así decirlo, y va a poder resolver toda la preparación de los estados contables. Entonces es un esquema escalable. Ahora ya sí nos metemos con el proyecto 45. Si alguien después quiere hacerme preguntas, va a haber un espacio para preguntas y respuestas. Además, este documento del proyecto 45 salió con un documento que acompaña el proyecto 45, donde se plantea un poco todo este contexto del lugar que ocupa el proyecto 45 en el proyecto más amplio, que es el proyecto NUA. Porque algunos piensan que el proyecto 45 es el proyecto NUA, y en realidad el proyecto 45 es una fase del proyecto NUA. El proyecto NUA es cuando terminemos de tener los 3 círculos completos, que será para el 2024. Entonces, dentro de este esquema de 3 círculos, repito, el proyecto 45 es este primer círculo, excepto una sección que si ustedes a lo mejor revisaron el proyecto 45, la van a encontrar vacía, está el título, pero no tienen nada dentro, que es la sección sobre reconocimiento de ingresos, que es un gran ausente dentro de las normas actuales. Nosotros no tenemos ninguna norma que nos indique cuánto y cuándo de ingresos deben reconocerse. Y este es un pedido que hace mucho tiempo que teníamos por parte de la Junta, pero por la importancia que tiene el tema de ingresos en sí mismo para cualquier compañía, preferimos publicarlo por medio de un proyecto de resolución técnica independiente, que próximamente o dentro de este año o a comienzos del año próximo será seguramente puesto a consulta, porque ahora solamente estamos en etapas de consulta, no hay nada que tenga aplicación efectiva. Pero cuando se apruebe, supongamos, lo que es el proyecto 45 como RT, y después el que sea el proyecto de ingresos como RT, ese proyecto se va a agregar a la RT número tanto, que va a ser el proyecto 45 convertido en RT. Entonces, todas las RT que se vayan aprobando van a ir ordenándose en el texto de la que se apruebe como número de la que aprueba la número 45. No sé si más o menos queda claro el esquema. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿y este proyecto 45 qué normas reemplaza de las que hoy existen? Fíjense, ahí tenemos todas las RT contables que existen en la actualidad. Esto está también tomado del documento que acompaña el proyecto 45. Entonces, todo lo que está en verde son temas que están cubiertos en alguna RT y que están incluidos en el proyecto 45. Lo que está en rojo
no esté incluido en el proyecto 45 y luego se indica si va a estar en la segunda parte, en la tercera o si directamente no aplica. Por ejemplo, la RT16 aparece en rojo, el marco conceptual, pero la X está en no aplica porque no está previsto modificarla. La RT14, que es sobre negocios conjuntos, está en rojo y va a ser para la segunda parte. La fíjense que dentro de la RT18, excepto lo que tiene que ver con arrendamientos y reestructuraciones, todo lo demás pasa para la segunda parte. Y de la RT21, la nota sobre partes relacionadas queda dentro del proyecto 45, el resto, lo que es BPP y consolidación, pasa para la segunda parte. La RT22 pasa para la tercera, la 23 para la segunda, la 24 no aplica porque por el momento quedará por fuera y la RT26 no hay que asignarla a ningún lado porque es la otra que va a sobrevivir junto con la nacional. Y de las interpretaciones de normas profesionales que interpretan a normas contables, el 100% de las que hoy existen abordan temas que pasan a la norma unificada. Con lo cual, por el proyecto 45 uno lo lee, le sacamos el índice y son como 160 páginas. Entonces uno dice, wow, es muy largo el texto normativo, pero todo eso que está dicho en 160 páginas, en las normas actuales está dicho en casi 270, si uno empieza a sumar todas las RT una del ladito de la otra. Y además se agregan temas que no están abordados. Por ejemplo, no hay una norma general sobre subsidios, que este proyecto sí lo tiene, con lo cual no solamente es más corto, o sea, estamos achicando el texto normativo, sino que además estamos agregando temas que hoy brillan por su ausencia, pero que por el giro de las operaciones en Argentina es una carga para las entidades porque ante un tema no previsto tienen que definir una política contable sobre cómo resolver ese asunto que no está previsto. Con lo cual, alguna vez escuché a alguien decir algo que es cierto, dice, se está diciendo más en menos cantidad de páginas. ¿Sí? Es una forma simple de presentarlo. Como dijimos, el proyecto NUA tiene un primer círculo que se divide en dos secciones, si se quiere, el 45 más el proyecto de resolución técnica sobre ingresos, luego el del segundo círculo, el del tercer círculo, y ahí terminaríamos con la NUA. Con lo cual, proyecto 45 es estar acá, de todo un proyecto mucho más extenso. ¿Cuál es el contenido? Y ahora vamos ya a hablar de lo que dice adentro el proyecto número 45. Primero la estructura. La estructura del proyecto 45 tiene una introducción, que sería un prólogo a toda la NUA, no solo a el primer círculo, sino a toda la NUA, pero que es un prólogo normativo, no es un prólogo, si se quiere, introductorio. Tiene valor normativo, porque ahí es donde se explica cuándo un ente es pequeño, cuándo es mediano, con lo cual es parte integrante de la norma. Y además, luego dentro del texto del proyecto 45 tratamos de ordenar los temas siguiendo una lógica de cómo fluyen las actividades en un proceso de preparación de estados contables. Uno primero trata de tener claridad sobre las cuestiones de aplicación general, luego sobre los procedimientos de aplicación general, y luego empieza a medir los elementos del activo, los elementos del pasivo y del patrimonio, reconoce los resultados, reconoce los efectos de ciertos contratos, y cuando tiene todo eso ya resuelto, con el suma y saldo todo depurado, que hace, se dedica a presentar la información, armar las notas, etc. Con lo cual, los 6 capítulos del proyecto 45 siguen un poco el ordenamiento de cómo fluyen las actividades en un proceso de elaboración de estados contables. La introducción indica que esa futura RT va a ser de aplicación para cualquier entidad que no aplique la RT 26, mantiene la distinción entre entidad pequeña, mediana o grande, pero con una ventaja desde nuestro punto de vista que es superadora. Antes yo o aplicaba la RT 41 o aplicaba la 17 y entonces compraba todo el paquete y no era que calificar como pequeña o mediana me diera por
pura calificación la posibilidad de usar ese requerimiento sin tener que hacer una opción explícita por toda la norma alternativa. Ahora, como está todo dentro de la misma norma, un ente pequeño, por ejemplo, podría optar por un esquema simplificado para medir los bienes de cambio, pero no así para lo que tiene que ver con desvalorización de activos. Porque lo que importa es que soy mediano, estoy comprendido de la norma y en el propio texto se establece un tratamiento simple para el ente de menor complejidad y luego se van en algunas secciones, porque en la gran mayoría hay un único tratamiento para cualquier nivel de ente. Pero todas las simplificaciones que tenían los entes pequeños y medianos se conservan, pero con la ventaja de que ahora no es que tengo que hacer una opción por toda la RT para entes pequeños o medianos, sino que me aplica de pleno derecho por calificar como tal. Y además se mueven los niveles de ingresos, ¿sí? Se pone como referencia diciembre del 19 y un ente es pequeño cuando tiene ingresos hasta 110 millones expresados en pesos de diciembre del 19 y es mediano cuando tiene entre 110, o sea, más de 110 y menos de 550. Esto implica, si no me equivoco, multiplicar por 5 los niveles actuales respecto de lo que hoy sería un pequeño y un mediano, me parece. Pero no tomen en serio esto, a lo mejor no es 5, es 3, pero digamos que con estas nuevas escalas, más cantidad de entidades, que a lo mejor a medida que los valores 2014 se fueron desfasando por diferentes eventos macroeconómicos, esta escala es mucho más representativa de realidades a lo mejor incluso parecidas a lo que era la realidad de cuando se empezó a escribir esto. Piensen que esto empezó a redactarse en julio del año pasado, con lo cual tiene un tiempo también. Los propios proyectos, cuando son muy extensos, se van poniendo viejos a medida que uno los va redactando, ¿no? Dentro del propio cuerpo elaborador. El capítulo 1 tiene 5 secciones. En la primera se clarifican ciertos requerimientos para evaluar si una entidad cumple la condición de empresa en marcha. Esto lo detectamos durante el problema que implicó aplicar normas contables en un contexto de cuarentena durante el año pasado, donde muchas compañías tuvieron problemas relacionados con temas de empresa en marcha. Y el problema acá que teníamos era que, supongamos, una empresa tiene un evento que interrumpe su condición de empresa en marcha antes del 31 de diciembre, una empresa que cierra el 31 de diciembre para hacerlo simple. Entonces ahí no hay duda que deja de aplicar la base de empresa en marcha y pasa a aplicar alguna base apropiada para una empresa que ya no esté en marcha. El problema era cuando el evento que interrumpía su condición de empresa en marcha aparecía dentro de la etapa de los hechos posteriores y no era un hecho que ponía en evidencia que no estaba en marcha al 31 de diciembre, era lo que llamamos un hecho nuevo. Entonces había quienes consideraban que en realidad, al ser un hecho posterior, tenía que tener un tratamiento similar que el resto de los hechos posteriores y al ser un hecho nuevo yo tenía que conservar la base de preparación y solo por medio de una nota indicar que ya no será una empresa en marcha, y otros que consideraban que en realidad el hecho de dejar de ser empresa en marcha tiene una entidad en sí mismo para considerar que no estaba previsto ese problema en las normas y resolverlo por medio de alguna otra solución, utilizando, por ejemplo, en el caso del AR 17, la sección 9. Frente a esa divergencia en la práctica que se dio en más de una ocasión durante el año pasado, lamentablemente por el contexto que le tocó vivir al país, se concluyó que en realidad las orientaciones para evaluar si una entidad sigue siendo un negocio en marcha o no son insuficientes, tal como hoy están planteadas, y se clarifican esos requerimientos, sobre todo para evitar esa divergencia y dejar en claro que si una entidad deja de ser una empresa en marcha, aún por un evento que tiene lugar durante la etapa de los hechos posteriores, inmediatamente cambia la base de preparación de esos estados contables la entidad. Con relación a los elementos de los estados contables,
Se respetan las definiciones que se establecen en el RT16, no estamos reinventando qué es un activo, qué es un pasivo, ¿sí? Pero sí se calibra el tema del umbral de probabilidad, porque lo que hemos notado es que, por ejemplo, en el caso de las normas argentinas, habla de que la probabilidad de ocurrencia para que exista un pasivo tiene que ser alta, y habla de altamente probable, pero en la práctica, muchas veces se suele tomar directamente el esquema de probable, es decir, más probable de que ocurra a que no ocurra. Sí, que eso es, si uno lo quiere poner en términos numéricos, 51-49. En cambio, altamente probable implicaría decir, bueno, ¿y qué es altamente probable? 70, 75, 80. Entonces, como veíamos que en la práctica, por lo menos por los relevamientos que hicimos nosotros, era mucho más común guiarse por el criterio de probable y no por el de altamente probable, se lo clarifica dentro de la explicación de cómo hay que operativizar el umbral de probabilidad en esa sección. Dentro del conjunto completo de estados contables se incluye un estado de resultados del periodo y de resultados diferidos del periodo, para evitar que ciertas partidas que hoy se imputan directamente en patrimonio, la primera vez que aparezcan dentro de los estados contables, sea directamente en el estado de evolución del patrimonio, y que haya por lo menos una página que permite identificarlas del periodo, porque muchas veces acá hay una confusión muy elemental, pero que tiene consecuencias prácticas, que es distinguir entre lo que es una variable de stock y una variable de flujo. Si uno dice tal partida es patrimonio, lo que está diciendo es que es stock, no que es flujo. Es tan básico como confundir el resultado del año con los resultados no asignados o los resultados acumulados. Los resultados acumulados son stock, el resultado del periodo es flujo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, revalúo propiedad, planta y equipo, o sea, bienes de uso, y tengo un superávit de revaluación, el del año es flujo. El acumulado es stock. Y muchas veces cuando dice es patrimonio, no distingue lo que es el movimiento de lo que es el saldo. Entonces lo que queremos es que todo lo que sean movimientos queden expresados en una página independiente para que luego, igual que pasan con los resultados, sean trasladados al estado de cambios en el patrimonio. Con lo cual, lo que antes veíamos solamente en la columnita, supongamos una empresa que aplica modelo de revaluación, como saldo inicial, saldo que está en el medio y saldo final, el movimiento de superávit de revaluación, lo vamos a seguir viendo. El tema es que el movimiento del periodo va a aparecer en una página intermedia antes del estado de cambios en el patrimonio, para hacer un listado de todos los movimientos de las partidas de resultados diferidos que puedan existir. Que en el caso de las entidades que se manejen solo con el primer círculo, va a ser solo la partida de superávit de revaluación de bienes de uso, porque todas las otras partidas de resultados diferidos tienen que ver con temas más complejos que forman parte del segundo círculo. Resultados diferidos por designaciones de operaciones de coberturas, por conversión de estados contables, por medición de pasivos actuariales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces queda todo fuera del segundo círculo, y como tampoco es que hay un universo muy grande de compañías que apliquen el modelo de revaluación, lo más probable es que muchas compañías directamente ni presenten esta página. Bueno, es que hay que presentarla y dejarla vacía, ¿no? Si no existe movimiento, no se presenta nada. Sobre los procesos para preparar los estados contables, se establecen las definiciones dentro de la propia norma, porque una cuestión que se reclamaba mucho era que en la RT17 o en la 41 nos remite al marco conceptual. Entonces, para ver temas de reconocimiento, bla, 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 me tenía que ir al marco conceptual. Pero, por ejemplo, no había definiciones sobre temas de presentación de notas dentro de la propia norma, me tenía que ir a la RT8, luego a la 9. Entonces dijimos, bueno, ¿cuáles son las 4 operaciones que definen al proceso de preparación de estados contables? Reconocimiento, baja en cuenta, medición contable, tanto inicial como posterior, presentación y notas. Entonces definamos qué implica cada una de esas 4 operaciones, y definidas, no tenemos que obligar que la entidad
que aplica esas normas tenga que irse de una norma a otra para comprender qué es una operación. Acuérdense que el capítulo 1 son cuestiones generales. Una vez que yo ya tenga claras estas cuestiones generales, uno tendrá que volver si tiene que recapitular lo básico, pero se supone que esto es lo que como mínimo uno sabe de contabilidad y que esto nos va a ayudar a organizar mejor lo que ya seguramente sabemos. Y sobre bases generales, ahí se incluyen todos los temas sobre políticas contables, donde se incluye una sección sobre cómo seleccionar políticas contables ante cuestiones que no están previstas de manera expresa en ninguna norma, pero con un esquema mejorado al actual. Se establece cómo se tienen que tratar los cambios en estimaciones, cómo se tienen que corregir los errores detectados, y se incluye como parte de los errores a las omisiones, cosa que ahí había una diferencia, porque para la RT17 los errores no incluían a las omisiones y para la 41 sí. Entonces ahí unificamos para que no hayan dos definiciones distintas de qué es error barra omisión, si el ente es pequeño, mediano o no, o de los restantes. Eventos de reclasificación, cómo evaluar los hechos posteriores y los eventos que ocurren durante la etapa de hechos posteriores, y la problemática de la unidad de medida, no sobre el ajuste por inflación, sino cuál es la unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida? Perdón, volví para atrás. En el capítulo 2, que habla sobre procedimientos generales, tenemos el problema de la medición de los costos, medición de valores corrientes, mediciones en moneda extranjera, componentes financieros, hechos contingentes y valor recuperable. En todos van a encontrar que hay modificaciones de redacción por el mandato de clarificar y hacer un texto que no pierda contenido técnico, pero que sí las instrucciones las dé de una forma mucho más simple, más directa y demás. Pero de todos estos capítulos, en los únicos donde hay cambios son los que están ahí en amarillo dentro de la sección de valores corrientes, además de tener orientaciones sobre cómo medir un valor neto de realización, un costo de reposición, tal como hoy existe. Se agrega una referencia a cómo medir un valor razonable, porque eso hoy solo lo teníamos a la interpretación que se emitió cuando se aprobó el RT31 para interpretar los aspectos del modelo de revaluación y los tratamientos de las propiedades de inversión, y que después uno lo tenía que aplicar por analogía porque no había otra norma distinta dentro de las normas argentinas que dijera cómo había que medir el valor razonable de algo. Pero resulta que después, en la RT22 modificada por la 46, se introdujo el concepto de valor razonable en un proyecto que después no terminó cristalizando, pero que formaría parte del segundo círculo de la NUA sobre derivados y demás. También se adoptaba un enfoque de valor razonable, entonces nos parecía lógico que esto no quede solamente referido a los inmuebles, como estaba en la interpretación a la que hacía referencia, sino que haya un criterio general para medir el valor razonable cuando cualquier requerimiento en alguna parte de la NUA establezca que hay que usar esa base de medición corriente. Sobre mediciones de moneda extranjera no hay innovación, excepto por lo siguiente. En los últimos tiempos se generó mucha discusión alrededor de si se pueden utilizar tipos de cambios que no sean del tipo de cambio MULC, ¿sí? El del mercado único y libre de cambio. El entendimiento general que suele prevalecer es que no, dado que para convertir importes en una moneda a otra moneda hay que usar una tasa de cambio, y la tasa de cambio es un ratio de intercambio entre dos monedas, no un valor observable en una operación financiera que puede estar implícito. Y por otro lado, porque el resultado por las operaciones que se hacen, por ejemplo, cuando se opera dólar MEP o contado con liquidación, son justamente resultados transaccionales, no son resultados ni financieros ni de tenencia. Yo hasta que no liquido la operación no tengo el resultado. Por lo tanto, la liquidación de la operación MEP o contado con liquidación es la que
me genera el resultado y no la tenencia de la obligación o la tenencia de los activos en moneda extranjera. Pero cuando la entidad tiene que recurrir a esos mecanismos para cancelar pasivos o para convertir activos en moneda extranjera en activos en moneda local, lo que se establece es que se deje en notas esa explicación como parte del contexto de la compañía. Con relación a los componentes financieros, respecto de los que son explícitos no hay cambio, hay que reconocerlos como ingresos o como costos financieros según procedan de activos o de pasivos que los devengan. Con los implícitos hay una mejora sustancial desde mi punto de vista, porque hay un esquema de aplicación consistente. Hoy nosotros teníamos un esquema que era para entes pequeños un esquema, para medianos otros y para los de la 17 otro. Hoy creamos dos grandes esquemas, para los entes pequeños y para los medianos y el resto. Y básicamente el criterio es, el mediano nunca está obligado a segregar. Y los que no, perdón, el mediano, el pequeño. Y los que no son pequeños solo deben segregar en operaciones activas o pasivas a menos de 12 meses, perdón, a más de 12 meses, y si quisiera pudiera optar por segregar a menos de 12, pero no es una obligación. Por lo tanto, si yo tengo una venta a 90 días, no es que voy a tener que decir que vendo a 90 días, pero no segregué porque no es significativo. Directamente no segregaré porque en operaciones a 90 días ya no tengo obligación de segregar. Ahora, lo que sí aclaramos es que aquel que opta por segregar, sea un ente pequeño que no está obligado a hacerlo en el largo plazo, o sea un ente mediano o de los restantes que no está obligado a hacerlo en el corto plazo solamente. Si opta por segregar, tiene que segregar tanto activos y pasivos que tengan componentes financieros implícitos, y tanto en el momento inicial como en la medición posterior. Porque hoy el esquema incluso es inconsistente y uno podría optar por segregar en activos sí y en pasivos no, o al revés, en activos no y en pasivos sí, pero dentro de los pasivos solamente al cierre y no al inicio. Entonces, eso nos lleva a resultados tan inconsistentes como que si el pasivo en el momento inicial contiene componentes financieros implícitos y tiene un valor de 100, al no segregar, si llega el cierre, el valor sigue siendo de 100, pero yo segrego, descontar ese pasivo me va a dar un valor más chiquito que 100, para achicar ese pasivo lo tengo que debitar y la contrapartida es una ganancia, con lo cual, en lugar de tener costos financieros que segrego de un pasivo, porque los pasivos convendrán conmigo que lo que devengan son costos financieros, esa lógica de no segregar al inicio, pero segregar al cierre, me permite a lo mejor dejar bien medido el pasivo al cierre, pero a nivel del estado de resultados genera un resultado que no tiene ningún tipo de sentido para el que analiza esa información, porque genera una ganancia con relación a una partida que está llamada a generar gastos financieros y no costos financieros, ¿sí? Luego, con relación al problema de la activación, se mantiene como una opción, pero se clarifica que cuando hay préstamos genéricos, la determinación de la tasa promedio ponderada de activación se determina tomando en el denominador los préstamos de la compañía, es decir, aquellas deudas financieras, no el pasivo total. Porque si no nos encontramos que en la práctica, o si una compañía tenía mucho pasivo que no devengaba intereses, supongamos deudas con proveedores, sueldos, etcétera, el mismo pasivo por impuesto diferido, y tenía una parte de préstamos, a lo mejor la tasa a la que se financiaba la empresa era el 50, el 60, pero tenía tanta deuda que si uno hacía el costo financiero y encima el segregado del componente inflacionario dividido el pasivo total, y parecía que la empresa estaba accediendo a financiarse en promedio al 14%, lo cual no era para nada realista y tenía que ver con que si yo tomaba en la base el total del pasivo, lo que hacía era licuar la tasa de financiación a la cual después se terminaban activando los conceptos financieros en los activos que calificaban, ¿sí? Y en relación con el valor recuperable,
hoy un gran problema que tenemos tanto en la RT17 como en la 41 es que tenemos mezclados los activos que tienen doble valor recuperable con los que tienen un único valor recuperable. Entonces tenemos un listado que aplica tanto para bienes de cambio, para acciones, para bienes de uso, para propiedades de inversión, etc. Pero resulta que después se nos explica cómo calcular el valor neto de realización y el valor de uso, y nos dicen que el valor recuperable es el mayor de los dos, pero eso solamente es para algún grupo de activos concretos. Por ejemplo, en el caso de un bien de cambio que se mida el costo, el valor recuperable no es el mayor entre el valor de uso y el valor neto de realización. El valor recuperable es solamente el valor neto de realización, porque un bien de cambio por definición no tiene valor de uso. O por ejemplo, si tengo acciones, el valor recuperable de una acción es lo que puedo obtener por venderla. No tiene valor de uso la acción. Entonces, lo que convenimos es que cada rubro que tuviera un criterio de comparación con el valor recuperable que le es propio, está en la propia sección de rubro, ya sea en básicamente el capítulo 3, que están todas las partidas del activo. Y esta sección de valor recuperable quedó solamente para los activos que efectivamente tienen doble valor recuperable, ¿sí? BNR o valor de utilización económica, el valor mayor de los dos. Además, si ustedes recuerdan, los entes pequeños tienen la opción de que si los últimos 3 años tuvieron ganancia, directamente pueden no monitorear indicios de desvalorización para ver si llegan a comprobar el valor recuperable. Esto se mantiene para los entes pequeños, pero se extiende también a los entes medianos, con la aclaración de que cuando uno toma los últimos 3 ejercicios, el ejercicio en curso es el primero a considerar. No es 3, por ejemplo, si estoy armando los estados contables de diciembre del 2021, no es el 18, 19, 20, no, es el 19, el 20 y el 21 antes de considerar si hay deterioro o no. ¿Sí? Eso igual ya se aclaró en la guía COVID-19, pero se están retomando estos temas que fueron aclarados por diferentes documentos elaborados por Cencia para que ya queden dentro de la norma. Se simplifican los criterios para asignar una pérdida por desvalorización, que hoy siguen unos criterios bastante complicados. Y en el caso de una llave de negocios con vida útil definida, que hoy en día sea con vida útil definida o indefinida, si hay una llave, la UGE o la AGE, que la contenga, según sea el nivel al que haga la comparación. Siempre hay que someterla al test de deterioro. Acá solo hay que someterla al test de deterioro cuando haya indicios. La que hay que someterla siempre a test de deterioro son las UGE o las AGE con llaves que no tengan vida útil definida. Que tengan vida útil indefinida. Con relación al capítulo 3, que es reconocimiento, medición y presentación de, yo agregaría ahí ciertas partidas del activo, porque hay muchas que no van a estar, por ejemplo, inversiones ADPP no están. Tenemos las que ven ahí con una norma inicial sobre medición inicial de bienes y servicios. Y ahí están, las que están pintadas en amarillo son todas las que tienen algún tipo de innovación. Vamos a empezar por la de medición de bienes y servicios. Acá el problema general que nos encontrábamos tenía que ver con las operaciones no monetarias. Por ejemplo, un aporte en especie, una donación, donde todos daban lugar a un aumento de un activo contra un aumento de un resultado o del patrimonio, dependiendo si es aporte o donación, o el aumento de un activo contra la salida de otro activo y el reconocimiento de un resultado por una permuta no comercial, o una permuta no relacionada con actividades ordinarias, más que no comercial, perdón. Pero resulta que dependiendo la transacción que daba origen a la aparición de ese activo, y siempre siendo que todas eran transacciones no monetarias, a veces hacía referencia a tiene que ser medido el activo recibido al valor corriente, a veces hablaba al costo de reposición, a veces no aclaraba nada. Entonces nos parecía importante que se clarifique en uno solo.
o sea, que todas las transacciones monetarias se midan por referencia a un valor que resuma todos los atributos de cualquier forma de valor corriente, y nos pareció correcto usar como criterio de valor razonable. Pero acá se crea una dispensa que hoy no existen para entes pequeños y entes medianos, que es que si el activo recibido en esa transacción no monetaria es un activo que surge de una documentación respaldatoria, por ejemplo, la escritura de un inmueble, el ente pequeño o el ente mediano puede optar por no medir el valor razonable del inmueble recibido y registrarlo inicialmente por el valor consignado en la escritura, ¿sí? Pero para eso tiene que ser un bien para el cual haya un documento que se invoque como fuente documental. Y eso solo para los entes pequeños y los medianos. El resto tendrá que ir a el valor razonable, que hoy tienen que ir a alguna forma de valor corriente, aunque no está definida cuál de una manera concreta. En el caso de las inversiones, hemos dejado de llamarles inversiones a seca y hemos empezado a decirles inversiones financieras, para dejar de definirlas como colocaciones al margen de la actividad principal. Hoy las inversiones es, si yo me dedico a cualquier cosa y compro acciones, y esas acciones no me dan influencia, control conjunto, eso es una inversión. Pero resulta que después uno va a la práctica y los fondos de inversiones aplican la CRT para contabilizar los activos que tiene. Y nadie puede decir que la compra de un bono para un fondo de inversión lo hace al margen de su actividad principal. Entonces nos parecía que era más importante definir a la partida por su naturaleza y no por su relación con la operación central de la compañía o del ente emisor. Entonces por eso nos concentramos en inversiones financieras. Hay un criterio simplificado de reconocimiento y medición inicial, y para la medición posterior sería de la siguiente forma. Si son inversiones en instrumentos de patrimonio, si cotizan se lo mide a el valor razonable o al precio de cotización que exista. Si no cotizan, se las dejan medida del costo. Los instrumentos de deuda, cuando se mantienen para fines de negociación, se los mide a valor razonable. Y los instrumentos de deuda, cuando se los mantiene para cobrar los flujos de caja, se los mide a costo amortizado. En el caso de los instrumentos de deuda es irrelevante si es con cotización o sin cotización, porque lo que define la base de medición es si lo mantengo para negociar o si lo mantengo para cobrar. En el caso de los instrumentos de patrimonio es importante si cotizan o no. Con lo cual es un tratamiento bastante simple, donde no existe la regla de contaminación que hoy plantea tanto la RT17 como la RT41, o sea, está muy simplificada esta sección. Luego se establecen que hay 3 eventos que generan baja de la partida, que puede ser la expiración de los derechos, la transferencia de los riesgos y de las ventajas, y la refinanciación regida por el test del 10% que hoy ya existe. Con lo cual se agregan 2 eventos de baja en cuenta que, si bien eran potenciales eventos, no estaban hoy dichos de manera explícita en la RT17 ni en la RT41. Con relación a los créditos, ya podemos ver que en el propio ordenamiento hay una diferencia, porque distinguimos entre créditos en monedas y créditos en especie. Hoy en día se suele diferenciar entre créditos por ventas y otros créditos, y dentro de los otros créditos se mezclan los que son en moneda y los que son en especie. Y ese es un problema, sobre todo para el que usa la información contable para propósitos prospectivos, sobre todo cuando la información existe, porque acá no es que es un trabajo adicional. Supongamos que en el rubro otros créditos alguien tiene que pagó toda la póliza del seguro por anticipado y que es un crédito en especie entonces, pero por otro lado también tiene, no sé, vendió un bien de uso y le quedaron debiendo el importe y tiene un crédito por cobrar por la venta de bien de uso. Lo único que se está requiriendo es que los créditos que no representan futuras entradas de efectivo ni ahorros en salidas de efectivo contractuales o legales, la entidad los presente en una línea separada, para que el que hace una proyección financiera tenga esa información abierta, porque el problema, hablando con muchos analistas de banco, es que nos decían que ellos tienen que ir a la nota
de otros créditos y empezar a separar los otros créditos que generan entradas de caja de los que no la generan para analizar la capacidad de pago de la compañía. Entonces, dentro de los créditos en moneda se incluyen no solo los que son derechos a recibir efectivos, sino también los que son derechos a recibir inversiones financieras, por ejemplo, un derecho a recibir un bono, también es un crédito en moneda, porque es fácilmente convertible en efectivo, y también los que me permiten ahorrar salidas de caja, ya sean contractuales o legales. El ejemplo típico serían las retenciones impositivas. ¿Por qué? Porque la retención impositiva yo la voy a tener que pagar. Entonces, si tengo una posición de retenciones que supera al importe por pagar, el saldo neto es un crédito en moneda porque después lo aplicaré contra otros impuestos y si no es de libre disponibilidad, tendré que, supongamos un saldo técnico de IVA, tendré que esperar a que tenga una posición a favor de la AFIP para poder ingresarlo. Todo lo que tiene que ver con medición inicial y posterior se rige por las normas de segregación de componentes financieros, con lo cual ya lo hemos comentado. Baja en cuenta sigue el mismo enfoque de las inversiones financieras y hay una cuestión que en la práctica no se usa sinceramente, que hoy lo dicen las normas, que es que cuando se espera negociar anticipadamente los créditos en moneda, la entidad tiene que medirlos al BNR. Pero el problema es que muchas veces esas operaciones no generan una baja de la partida, porque, por ejemplo, si una empresa descuenta un cheque de pago diferido, retiene el riesgo de crédito, por lo tanto no debería dar de baja esa partida. Lo que debería reconocer contra los fondos que recibe es un pasivo que tiene contra el que le compró ese cheque. Ahora bien, no tiene mucho sentido que una entidad mida a BNR si la operación posterior es una operación de este tipo, de las que tienen que generar pasivos y no menos activos. Y por otro lado, como en el caso de las entidades pequeñas y medianas, es muy raro que directamente las operaciones se hagan de una forma distinta a las operaciones donde se retenga el riesgo de crédito, directamente los entes pequeños y medianos ni tienen que evaluar qué tipo de transacciones posteriores hacen, sino que por ser pequeños o medianos no hacen falta que usen una base distinta que el valor nominal para las de corto plazo y el valor segregado para las de largo plazo, si son medianos, porque los pequeños en el largo tampoco están obligados a segregar. Los créditos en especie son derechos a recibir bienes que no están incluidos en el rubro anterior o a recibir servicios. La medición posterior, en cuanto a medición inicial y reconocimiento simplificado, la medición posterior es, si yo pagué por ese derecho, quedan expresados por las sumas pagadas, si pagué en moneda extranjera, al tipo de cambio del momento de pago, y en un contexto de ajuste por inflación, como son derechos no monetarios, se tienen que reexpresar desde el momento del cobro al cierre. Ahora, cuando no se recibió efectivo, por ejemplo, hay una operación de permuta, yo ya entregué el activo que me corresponde y tengo el derecho a recibir el activo que el otro me tiene que entregar, tengo que reconocerlo por el valor que va a ser aplicable al activo que yo reciba en el futuro. Por lo tanto, si soy un ente pequeño, un ente mediano, que aplica para operaciones no monetarias la dispensa de la documentación respaldatoria, puedo dejarlo por valor nominal hasta tanto se concrete la operación y tenga la documentación respaldatoria. Porque la intención es que la recepción del activo, cuando la transacción no monetaria está pendiente de que las dos partes hayan cumplido lo que le corresponde, no genere resultado o que a lo sumo lo genere cuando llegue el momento de, no sé, de realizar la escritura. Pero no antes, ni si ya tengo una escritura y solo falta a lo mejor, o tengo el valor de la escritura y lo que falta es, digamos, cerrar el importe porque hay un boleto o lo que fuera, bueno, entonces ahí
poder utilizar ese importe como un dato provisorio. ¿Mm? En el caso de los bienes de cambio, acá también una simplificación importante porque antes teníamos que los entes pequeños tenían simplificación a nivel de cómo medir el activo y de cómo medir el costo de ventas. Los entes medianos tenían simplificación sobre cómo medir el costo de ventas, pero no sobre cómo medir las partidas de activo de bienes de cambio. Y los entes de la red 17 no tenían simplificación a ningún tipo, ni para los bienes de cambio en existencia, ni para los el costo de los bienes de cambio vendidos. Bueno, acá ¿qué se hizo? Se tomó el criterio, los tres criterios, el simplificado para el stock y el simplificado para la existencia, y esa misma opción se le da para los pequeños, para los medianos, para grandes. Es decir, la opción que hoy tienen los pequeños, no importa tu tamaño, la podés ejercer en cualquier contexto, excepto para los bienes de cambio que se miden a BNR. Acá estamos hablando siempre para los bienes de cambio que no son bienes fungibles ni que se transan en un mercado transparente. ¿Mm? Por otro lado, se elimina el criterio de medición de BNR proporcionado a grado de avance, porque en realidad el problema de medir a grado de avance se relaciona con el reconocimiento del ingreso y no con la manera de medir un activo que muchas veces no es activo para la compañía, o si es activo no es bien de cambio. Entonces, eso va a quedar para el proyecto de ingresos. Por eso desaparece de la sección de bienes de cambio la base BNR proporcionado. ¿Mm? Y bueno, y ahí está el tema de que obviamente todas las entidades tienen todos los criterios o todas las simplificaciones para lo que es el costo de ventas y los bienes de cambio, pero hay algunas combinaciones que no tienen lógica. Entonces, obviamente, si uno tiene todas las simplificaciones, utiliza las simplificaciones que generan lógica. Pues si yo no mido a costo de reposición, no voy a andar midiendo el costo de los bienes de cambio, pero a costo de reposición el costo de ventas. ¿Sí? Ahora, lo que sí podría hacer es que mida el stock a costo de reposición y que decida medir los inventarios o el costo de ventas por diferencia de inventarios. ¿Mm? En cuanto a propiedad de inversión, la particularidad tanto de la propiedad de inversión como de los activos no corrientes que se mantienen para la venta es que antes tenían un criterio de medición unificado, ahora cada uno tiene su propio criterio y cada criterio es más simple que lo que había antes. Porque antes había un esquema de costo o BNR, pero limitado a ciertas condiciones, si eran positivos los resultados o si eran negativos. Ahora es fácil. Es costo o valor razonable con cambio en resultado, y cuando se opta por uno de los dos criterios, se aplica a todas las propiedades de inversión, y el segundo criterio, el de valor razonable con cambio en resultado, si es ganancia, si es pérdida, es pérdida. Hoy hay todo un esquema imbrincado de que si es ganancia solo se reconoce en la medida que el BNR se determine sobre la base de un mercado efectivo, que se lo entiende como un mercado activo, bla, 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 bla. Eso desaparece y se simplifica. Y en el caso de los activos no corrientes mantenidos para la venta, incluyendo los retirados del servicio, se está proponiendo que se midan por el costo o BNR el menor de los dos. ¿Mm? Bien, y con esto habríamos cubierto todo lo que tiene que ver con activos que tienen diferencias de fondo, ¿no? Caja y banco, bienes de uso, intangibles, tendrán mejoras en materia de redacción, si se quiere, pero aplicar los requerimientos del proyecto 45, los actuales, genera el mismo output en los estados contables. En el caso de los pasivos, se replica esta distinción entre pasivos y monedas y en especie que ensayamos para los créditos, con lo cual esto lo puedo pasar rápido porque todo lo que dije en términos de espejo aplica para lo que son pasivos en moneda y aplica para lo que son pasivos en especie. Acá sí me gustaría hacer un stop. En el caso de los pasivos en especie que se relacionan con activos que la entidad tiene, desaparece la regla esta de que tiene que quedar por el mayor entre el valor del activo por entregar y las sumas recibidas, y directamente siempre queda por las sumas recibidas. ¿Mm? Con la aclaración de que al ser un pasivo no monetario, si lo que recibí es moneda extranjera, se congela ese tipo de cambio y luego se lo reexpresa desde la fecha en que lo cobré hasta el cierre. ¿Mm?
y en el resto no habría modificaciones. Con relación al capítulo 5, se crea la sección sobre subsidios y otras ayudas del gobierno, donde el criterio es bastante simple y es el criterio que ya se había definido en la guía de COVID que se publicó en julio del año pasado, que aplicaba para lo que era contabilización de ATP y este tipo de ayudas que aparecieron. ¿Qué es? Si la recepción de los recursos me impone algún tipo de condición que si no la cumplo lo tengo que devolver, yo tengo que registrar las sumas recibidas con contrapartida de un pasivo hasta que cumpla la condición que me impone el gobierno que me libera de devolver los fondos. Ahora, si los fondos los recibo solamente por, no sé, por estar inscrito en un registro de pymes, por ser de tal sector, por haber tenido pérdida superior a tal, no sé, por una condición concreta, se cumple la condición, recibo las sumas, la contrapartida es un ingreso por subvenciones, ¿sí? Con lo cual difiero el reconocimiento del ingreso solo cuando las sumas recibidas están condicionadas y podrían, si no se cumplen esas condiciones, dar lugar a devolver los importes al gobierno. También hay algunas consideraciones para casos de préstamos condonables, que existían en algunas provincias, líneas de préstamos condonables, y para préstamos del gobierno, cuando el gobierno otorga préstamos a tasa subsidiada por debajo de la tasa de mercado, sobre todo porque hoy las normas exigen de que si un préstamo está por debajo de la tasa de mercado, lo registra la tasa de mercado y que la diferencia la impute como un resultado inmediato. Acá el tema es que la diferencia debería ser considerado un subsidio del gobierno. En el caso del impuesto a las ganancias se mantiene la opción de que los entes pequeños no apliquen el método del diferido y se crea un requerimiento de que cuando una entidad que aplica el método del diferido, sea un ente pequeño que optó, un mediano o uno de los otros, y tiene activos de largo plazo no amortizables, directamente, si no prevé venderlo en el futuro cercano, en un futuro previsible, que no se reconozca el paseo por impuesto diferido. Hoy se da la opción de no reconocerlo. Lo que se está pidiendo acá es directamente no lo reconozca. No pienses si querés usar la opción o no. Directamente, vos tenés un terreno. Esto se da mucho en el sector agropecuario, ¿no? Una explotación agropecuaria tiene un terreno, lo tiene que ajustar por inflación, pero el valor fiscal del terreno es el valor histórico, que muchas veces es muy parecido a 1. Y la realidad es que ese terreno solo generaría un mayor pago de impuestos si el terreno se vendiera, porque el terreno no se amortiza, por lo tanto no hay diferencias a cargar en futuras declaraciones juradas, pero la realidad es que si se vende el terreno se liquida la compañía, porque la empresa es el terreno. Entonces se van acumulando pasivos por impuestos diferidos enormes, que no tienen ningún sentido porque solo van a aparecer cuando la empresa se liquide, que sería equivalente a adelantar pasivos que solo surgirían en caso de liquidación de la empresa, cuando deja de ser empresa en marcha. Entonces, hoy hay una opción para no reconocerlos. En la NUA directamente se está diciendo que no se los reconozca, no que se ponga uno a pensar si quiere usar la opción o no, directamente que no se lo reconozca. Y en el capítulo 6, que se refiere a normas de presentación, a nivel del estado de situación, van a encontrarse que no hay grandes innovaciones, pero en lo que tiene que ver con la distinción entre corriente y no corriente, no se pudo, o sea, se establece que hay que distinguir entre qué activos son corrientes y cuáles no corrientes, qué pasivos son corrientes y cuáles no, pero había una gran discusión a nivel de esencia. ¿Cuál era la discusión? Que cuando uno revisaba, supongamos, sobre una muestra, no sé, de 20, 30, 50 estados contables de entes pequeños, nos encontrábamos que si hacíamos un análisis muy rápido, ¿sí? Calculábamos el ratio de rotación de inventarios, nos daba, y el ratio de antigüedad de créditos por venta. Si trabajamos con ratios de antigüedad, sumamos rotación de inventarios más antigüedad de créditos por venta y era superior a 3,65. Por lo tanto, había una parte de
los bienes de cambio que necesariamente eran no corrientes y no se había aplicado el fraccionamiento de los rubros. Y uno podía decir, ¿y por qué nunca ningún banco se quejó de esto? Que para, por ejemplo, un banco es importante la parte de corriente y no corriente. Y ahí lo que podíamos ver es que muchas veces los bancos le dan importancia no tanto a el fraccionamiento de los rubros, sino que le dan importancia a la evolución de los elementos del capital de trabajo, los activos y pasivos operativos. Lo que uno ve en la parte del estado de flujo de efectivo por método indirecto que viene después de la sección de los ajustes. Y por eso no se quejaban. Y cuando uno revisaba otros marcos de preparación, no requerían el fraccionamiento de las partidas en la medida que sean de partidas operativas. Es decir, si son de un único ciclo de operación, son corrientes, si son de más de un ciclo de operación, son no corrientes. Y el fraccionamiento solo se hacen para las partidas no operativas. Entonces ahí se armó una discusión a nivel de esencia de si había que ir a un enfoque como el que parece primar en la práctica, que es no fraccionar los rubros, siendo que eso parece no molestarle a los que podría llegar a afectarle ese tipo de cuestiones, o si había que mantener el esquema actual, so pena de que en el futuro se siga identificando desvíos al cumplimiento tal como se los puede identificar hoy. Entonces, como no hubo una posición clara dentro de esencia, la mayoría de los temas que se votaron prácticamente, no les voy a decir siempre por unanimidad, pero muchos fueron por unanimidad y los otros fueron por mayorías muy marcadas. En este había un 50-50, entonces dijimos, bueno, mejor transparentemos la situación. Van a ver que en el documento que acompaña al proyecto 45, al final hay algunas de estas cuestiones que le preocupan especialmente a Esencia, y hay todo un desarrollo de este tema donde se pide un especial feedback por parte de los que opinen sobre el proyecto para conocer su punto de vista sobre este tema. En el caso del estado de resultados del periodo y de los resultados diferidos del periodo, ya lo expliqué. En el caso del estado de resultados, siempre aparece el problema que dependiendo qué empresa se analice, las pérdidas por desvalorización se muestran de una manera u otra, e incluso distintos se muestran si son desvalorizaciones de activos no monetarios de si son activos monetarios. Entonces, para evitar todas estas confusiones que existen, por más que en algún momento hubo una interpretación 13 que pretendió aportar luz sobre el tema y también siguió brillando por su ausencia el tema, directamente estamos aprovechando la NUA para decir todas las pérdidas por desvalorización, sean de partidas monetarias o no monetarias, presenten una línea de forma independiente en el estado de resultado y no lo agrupe con ninguna otra partida. No es ni otros ingresos, no es el resultado financiero, no nos importa la naturaleza, nos importa la descripción de que es una pérdida por desvalorización y agrupa todos los resultados por desvalorización o sus reversiones si las hubiera. Hay cierta flexibilidad sobre el formato para presentar los resultados financieros y por tenencia, y además se elimina la posibilidad de utilizar la clasificación de resultados extraordinarios. Esto hacía mucho tiempo que se venía trabajando en Sense, incluso hubo un proyecto que nunca, o un trabajo de Esencia para que nunca terminó viendo a la luz, que fue un proyecto de modificación de las normas de exposición, y esto ya existía como idea en Esencia. Estoy hablando incluso de la etapa en la que el director era el doctor Gil, y nunca cristalizó el proyecto, se reutilizó como parte del proyecto NUA, pero durante la época de la pandemia nos dimos cuenta de que existía un grado de confusión muy grande sobre qué son resultados extraordinarios, porque muchos pretendían que, por ejemplo, la diferencia entre las ventas que la entidad podría haber logrado y las que efectivamente logró, tenían que mostrarse como una pérdida extraordinaria. Y yo, no, pero nunca puede ser pérdida de algo que no se logró. Y dice, bueno, entonces los costos adicionales que tuvo a causa de la pandemia son extraordinarios. No, no son extraordinarios porque forman parte del giro de la gestión. No tienen que ver con algo que es ajeno a la decisión del ente. Puede haber un evento extraordinario que le obligó a la entidad a tomar decisiones, pero no tiene que ver, no es como dice el RT9, que tiene que ver con eventos que son totalmente ajenos a la decisión de
el órgano de gobierno de la entidad. Entonces me pone como ejemplos expropiaciones o fenómenos climáticos como un incendio, una inundación. Entonces, la realidad es que era cada vez más reducido el ámbito de aplicación de la característica de resultado extraordinario, y cuando vimos que aparecían tantas dudas sobre este tema, en la guía COVID se explicó esta cuestión, pero se lo retomó en el tema de la NUA para directamente sacar la figura del resultado extraordinario. ¿Mm? Bueno, este ya lo expliqué, el estado de resultados diferidos del periodo, ¿sí? En el caso de las normas actuales de exposición, los que a lo mejor tienen más presentes las normas contables recordarán que hay una RT8, luego hay una RT9, que repite algunos conceptos de la 8 y crea unos nuevos, pero después hay una RT11 que repite muchas cosas que están en la 9 y en la 11, y en la 8, perdón. Con lo cual hay muchas cosas repetidas en materia de presentación, con lo cual quisimos que todas las secciones tengan todos los temas que son comunes a la 8, a la 9 y a la 11, las fusionamos. Y después dijimos, pero ¿cuáles son los temas que son concretamente de las entidades sin ánimos de lucro? 3 o 4, bueno, hagamos una sección para entidades sin ánimo de lucro, donde solo se incluya la diferencia que pueda haber entre fusionar la RT 8, 9 y 11 respecto de la 11 solita. ¿Cuál es esa diferencia única? Bueno, esa diferencia es lo que va a la sección de sal. Yo le diría que en esta parte de exposición no repetir tanto nos ayudó en esa primera parte que yo les comentaba de ahorro de páginas a reducir muchísimo la cantidad de páginas en materia de requerimientos sobre exposición y notas. Con lo cual, si uno compara la sección de entidades sin fines de lucro, sin ánimos de lucro, con relación a la actual RT11, va a ver que ese diferencial debería ser justamente el diferencial que hoy tienen en consideración las entidades sin fines de lucro. Por ejemplo, que tengan la partida de pasivos originados en fondos con destinos específicos, que tengan la partida de patrimonio de aportes de fondos para fines específicos, y que se le requiera que el estado de flujo de efectivo se presente siempre por método directo, ¿sí? Esas son las grandes 3 diferencias que tiene en materia de exposición. Después todo lo demás, bien de cambio, bien de uso, todo se presenta igual. Y en lo que se refiere a información para periodos intermedios, se crea la posibilidad de que una entidad en estados contables intermedios, por ejemplo los trimestrales que acompañan a los de las subsidiarias que cotizan, o los de los fondos de inversiones, o cosas por el estilo, puedan utilizar algo que es muy empleado internacionalmente, que es la versión condensada, es decir, que no haya que aplicar un esquema de notas tan estricto y tan extenso como el que había que aplicar en un periodo anual, y que se use un esquema de nota condensado o abreviado. Luego, además, se clarifican algunas cuestiones sobre preparación de estados para periodos intermedios, porque hoy solo hay orientaciones para periodos intermedios con relación al fenómeno de la estacionalidad de los negocios. Y la verdad que es bastante poca orientación para el que tiene que preparar estados intermedios. Entonces se agregan 2 o 3 párrafos adicionales para poner ese adicional para el que debe preparar estados intermedios. Con lo cual, con esto hemos hecho un paneo por los 6 capítulos del proyecto NUA. Ahora la idea es preguntarse cómo sigue esto. Este es un cronograma tentativo. Nosotros tenemos una primera fase que es el proyecto 45, que ya está en curso. Esperamos recibir vuestros comentarios durante el periodo de consulta. Está en periodo de consulta hasta el 2 de abril del año próximo. Necesitamos comentarios de todos los opinantes, con lo cual desde ya comprometemos a la Cámara para que incentive a sus asociados a que nos mande sus comentarios, y por qué no, para que la propia Cámara mande los comentarios compilados de los asociados si quisiera opinar institucionalmente. Y a todos los presentes que a título personal o a título de las organizaciones a las que representan quisieran hacerlos, que nos manden sus comentarios, porque
Evidentemente este es un proyecto que no es un proyecto de vamos a modificar un párrafo del RD17, estamos repensando la estructura de las normas contables para que sea más simple transitarlas, aplicarlas y poder preparar estados contables en Argentina. Con lo cual, esperamos que cuando terminemos este proceso, entremos en un periodo de paz y de armonía con las normas por un largo periodo de tiempo, y que solo haya que modificar lo que realmente urja modificar porque cambia alguna cosa importante y que no andemos tocando las normas. Por eso esto es poner la casa en orden, es decir, tuvimos un periodo de crecimiento muy grande si uno compara las normas contables de fines del siglo pasado, año 98, 99, respecto de lo que hoy existe, se multiplicaron por 5 prácticamente la cantidad de normas que existen. Entonces se suele decir que cuando uno crece mucho, tiene que parar un poco, poner en orden las cosas, organizarse y después, en última instancia, mantener. ¿Sí? Después habrá tiempo para crecer en la medida que sea necesario. El entendimiento de esencia es que ahora lo importante es hacer el ejercicio que muchos habremos hecho durante los periodos de cuarentena, que a lo mejor un día estábamos en casa, decíamos, bueno, supongamos terminamos la jornada de trabajo, estábamos trabajando desde casa, y decíamos, ya que estoy en casa voy a hacer algo que no hace mucho tiempo que tengo pensado hacer. Tengo un lío bárbaro en el armario, hay ropa que no sé si uso, que no uso, etc. Entonces voy a empezar a ordenar para sacar la ropa que no uso, porque después resulta que tengo un montón de camisas que no uso y después las que uso, cuando me las quiero poner, las saco del ropero y las saco todas arrugadas porque hay otras que están aplastándolas que no las uso. Entonces saco la primera, digo, esta la uso, saco la segunda, esta la uso, y después cuando llego a la tercera, esta la revisé o no la revisé. Entonces, ¿qué hacíamos? Decimos, no, a ver, hagamos lo siguiente, saquemos toda la ropa del ropero, pongámosla arriba de la cama, guardemos lo que vamos a usar, lo que no lo dejamos afuera, y ahora que tengo claridad y veo lo que quedó, también sé lo que falta. Con lo cual, si me doy cuenta, uy, mirá, yo pensé que tenía un montón de jeans y en realidad uso siempre el mismo, porque todos los demás es ropa que ya no uso. Entonces me haría falta un jean más. Entonces, ese ejercicio de sacar todo lo que está dentro de las normas fuera de la norma, organizarlo y demás, también nos da claridad para ver dónde aparecen los espacios a completar, a suprimir, etc. Cuando eso esté terminado, que es un trabajo de largo plazo, fíjense que nosotros esperamos que los entes que se rijan solo por el primer círculo generen sus primeros estados contables anuales, de acuerdo con el primer círculo de la NUA, en el año 2023. Y los del segundo círculo, dependiendo cómo sean los ritmos de emisión de los proyectos de resolución técnica, podrían caer en el 2024, si ya terminamos el 2022 con un texto de los 3 círculos completos, o en el 2025 si los 3 círculos de las NUA se completan en el 2023. Pero la idea ¿cuál es? Es tener un texto bien claro, bien ordenado, bien sistemático, que lejos de venir a complicarnos las vidas, nos venga a ayudar a hacer lo que tenemos que hacer de una manera mucho más simple. Estamos generando incluso un documento comparativo entre el texto de la NUA con el texto de las normas actuales para ver los temas que cada párrafo de la NUA aborda, dónde están las normas actuales, y eso lo vamos a publicar probablemente a mediados de diciembre. Y a medida que se vaya avanzando en el tiempo, seguramente haremos algunos videos cortos o algunos podcasts que iremos subiendo a la página web de Federación para comentar a lo mejor un capítulo o algún tema en particular sobre los cuales veamos que empieza a haber algún tipo de inquietud o algún tipo de consulta en general por parte de los que van analizando progresivamente el proyecto. Tuve la oportunidad de presentarlo en varios consejos profesionales, en algunas comisiones de estudios, por ejemplo en la del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cava, en algún momento en la Asociación de Graduados de Ciencias Económicas de Bahía Blanca, en algunas empresas que nos han convocado también a presentarlo, y más allá del contenido en sí, por el momento lo que estamos teniendo es
una receptividad muy positiva respecto de qué bueno, por fin estamos poniendo en orden la casa, ¿no? O sea, por un lado, gracias, ¿no? por este esfuerzo, por este trabajo, lo necesitábamos. Bueno, a ese gracias y a ese reconocimiento de que era algo necesario para los profesionales que trabajan ya sea preparando estados contables, auditándolos o analizando los estados contables en carácter de usuario, les estamos pidiendo una especial colaboración. No hagan que la responsabilidad final de lo que haya que aplicar sea solo Esencia, sean partes de este proceso, ¿sí? Que Esencia lo está orientando, o que la federación lo está orientando, pero sean parte haciendo unos comentarios, porque después la queja aparece cuando la norma está aprobada. Y ahora se ha dado 180 días de consulta, porque esto no es que salió en consulta hace un día, esto está en consulta de fines de septiembre de este año, y va a estar en consulta hasta abril del año próximo, con lo cual tenemos tiempos para organizarnos. Si somos un grupo de 6, podemos decir, bueno, vos lees el capítulo 1, vos lees el capítulo 2, vos lees el capítulo 3, y realmente necesitamos el aporte para que realmente cuando esto sea norma, sea la norma en la cual tanto preparadores, auditores y usuarios de la información contable acuerden de que es una norma que guarda un correcto equilibrio entre calidad y costo en el cumplimiento de los requerimientos. Bueno, como estaba previsto, hablar más o menos 1:35, hablé un poquito menos, 1:34. Ahí tienen mi dirección de Instagram y de LinkedIn, por si alguno quiere seguirme. Siempre digo lo mismo, en LinkedIn, al haber alcanzado el máximo de contactos, no tengo reciprocidad en los mensajes. En Instagram, como es abierto, no abierto mi usuario, sino abierto la cantidad de gente que se puede aceptar y mensajes que se puede recibir, es más fácil que si alguien me escribe yo vea ahí el mensaje interno. Generalmente cuando hay algún tipo de actividad la suelo comunicar por las redes y demás. Y bueno, y ahora nos quedaría un tiempo, Karina, Álvaro, para que podamos interactuar con los que hayan sobrevivido a todo este tiempo y pueda escuchar sus comentarios, ¿sí? Bueno, Sin antes, ¿no?, decirles gracias. no, gracias a vos, excelente, monumental exposición, la verdad que quedaste sin, no sé si tuviste tiempo para tomar al menos un vasito de agua. No. Realmente es una muy buena iniciativa lo de unificar la norma, creo que va a simplificarle un poco bastante la vida a todos nosotros, así que desde ese lugar tenés un ambicioso desafío vos y toda la gente de Esencia y FAPSE. Están todos invitados a participar, comparto plenamente esto de que no hay que quejarse, sino que ser un poco más partícipes en todos los procesos, que justamente también un poco a eso aspira la Cámara, a empezar a cambiar un poco la cultura de que por ahí nos quejamos, pero tenemos que ser parte de lo que queremos y que el rol que queremos también para nosotros en el futuro, no que el rol nos venga dado, sino justamente participar y contribuir desde cada uno de nosotros, así que vamos a mandar el proyecto a toda la base de mail, a todos los miembros, a todos los asociados, para que tengan el proyecto 45 de esta primera fase, para que puedan opinar. Por ahí podemos internamente, después lo vamos a hablar internamente en la Cámara, generar algún formulario o algo para poder recepcionar los comentarios que quieran. Y bueno, si quieren, a Álvaro abrimos, si quieren abrir las cámaras, los micrófonos, si quieren hacer las consultas, aprovechémoslo, Hernán, un ratito más, y después lo tenemos que dejar descansar. Yo me gustaría hacerle una pregunta, Hernán, si puede ser. ¿Cuál es la idea? De que en el cuerpo de este proyecto esté simplificado y esté en detalle en el glosario. Por ejemplo, definición de activo, todo. ¿Es unánime eso o no? No. En realidad, todo lo que se define
está dentro del texto de la norma. Lo que ocurre es que hay ciertas definiciones que se usan muy recurrentemente dentro de la norma, y cuando una misma definición se usa muchas veces, también aparece en el glosario. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, ¿qué es activo? Está dentro del cuerpo de la norma. Pero después también en el glosario está definido que es activo, porque no es que cada vez que invoquemos un activo queremos referirlo a la sección donde se definió activo. Para referencias de definición los queremos referir al glosario. Entonces, todas las palabras que en el cuerpo del documento aparecen en negrita es porque tienen una definición en el glosario de términos. Incluso en eso también nos pueden hacer una ayuda, porque a lo mejor se encuentran que hay alguna expresión que para ustedes debería ser incluida en el glosario. Por ejemplo, hace pocos días hay alguien en una de las exposiciones me dijo, sería importante que haya una definición de qué se entiende por tasa de cambio, porque no está definido qué es tasa de cambio y se le usa o tipo de cambio, pues se le usa más de una vez en la norma. Bueno, uno va tomando nota de estas cosas que uno le dice en las charlas. O hay algunas personas que me han dicho, hay tal, ahora no me acuerdo, pero en algún lado lo tengo anotado, me hizo notar de que había una definición en el glosario de términos y que había 2 o 3 partes dentro de las páginas que no lo habíamos puesto en negrita. O sea, pueden ser cosas de fondo o cosas de forma, ¿no? Y que todo aporta para que al final del día el proyecto sea mejor. No es solamente las cuestiones de fondo. Pero la idea del glosario es ser una referencia para no tener que volver por temas de definición sobre el texto de la norma. Por temas de definición, el glosario. Si es dentro de la norma, es por temas de procedimiento, no por temas de definición. Bueno. Perfecto, gracias. Y si te puedo hacer otra pregunta. Sí, claro. Tengo, por lo poco que leí, se habla de presentación y revelación cuando estamos hablando de información complementaria, lo que nosotros decíamos informar en información complementaria, pero no se mantiene a ver, en algunos casos se habla otra presentación, información, es decir, ¿tiene alguna...? No, hay una consistencia en eso. Si no lo hay, habría que identificar las zonas, porque se trató de hablar siempre de información a revelar en notas, y se erradicó la expresión de información complementaria, porque decir que las notas las notas y los cuadros anexos son información complementaria es bajarle el precio, y muchas veces una nota sobre incertidumbre de empresa en marcha es mucho más importante de analizar que todos los estados contables. Entonces, las notas son tan importantes en el proceso de análisis como puede ser el estado de situación, el estado de resultados, con lo cual erradicamos la idea de que es complementario, porque eso léelo si te sobra tiempo. No, hay que leerlo para tomar un contexto de toda la realidad de la entidad que informa. Sí, está, no me acuerdo ahora, pero sí la vi. O sea, estaba vuelta a poner información y no revelación. Sí, no hay consistencia. Claro. Pero complementaria seguro no debería estar, porque no, una discusión muy fuerte sobre erradicar. O sea, no fue simplemente un tema idiomático inocente, fue un tema ex profeso pensado para no bajarle el precio a la nota en un proceso de análisis de la información. No, complementaria no, pero vos entonces mantendrías que se puede hablar de revelación e información, o debería ser todo coherente y consistente. No, debería ser coherente, creo que, porque ahí hubo todo un protocolo de redacción que armamos en Cencia, si no me equivoco mal, la expresión en la que habíamos acordado era que tenía que hacerse referencia a esto como información a revelar en notas, a todas esas secciones. La sección es notas, y cuando uno pone el requerimiento de información a revelar en notas. De hecho, si uno va a la estructura de cada uno de los rubros, va a ver que siempre la estructura es similar. Introducción, o sea, definición del rubro, otras definiciones relevantes, reconocimiento, baja en cuenta, medición inicial, medición posterior, perdón, reconocimiento, medición inicial, medición posterior, baja en cuenta, presentación, notas. ¿Sí? Y siempre tiene esa misma estructura, lo que cambia es el requerimiento entre bien de uso, bien de cambio, créditos de moneda o lo que fuera. Pero siempre la estructura del rubro es la misma. Por ejemplo,
algo que me decía un colega con el que hablaba el sábado sobre este tema, no, el viernes pasado, era que había estado analizando el proyecto y que a él lo que le parecía fantástico era que, por ejemplo, si hoy tiene que contabilizar o resolver el problema de la contabilización, entendiendo como reconocimiento, medición inicial, posterior, notas, etcétera, pongamos de un rubro, bienes de uso, él tenía que pasearse por la 17, por la 41, si era ente pequeño y ente mediano de la octava, por la 8, por la 9, etcétera. Y ahora tiene todo en una sola parte que es bienes de uso, todos los requerimientos están condensados ahí. Entonces me dice eso, la verdad que ese esquema me resultó súper útil al leerlo. Pero después él me indicaba, acá en este rubro encontré tal cosa que me parece que hubo un copiar-pegar de otro rubro y que puede haber quedado inconsistente. Está bien, para eso es el periodo de consulta, para que nos hagan notar todas esas cuestiones, pero por otro lado, que me diga que bueno, lo leí y me resultó mucho más fácil transitar por esta forma de estructurar, de que fluya la información y no la actual, ya es un buen dato de entrada también para nosotros, ¿no? Bueno, y una cosa más si puedo, no sé, pues no quiero. Adelante. Cuando se habla, fíjate que la RT16 queda como un marco conceptual, si se va a rever o no, pero fíjate que, lo que pasa es que no me acuerdo dónde, pero habla de como requisitos, habla dos requisitos y habla de esencialidad. Pero esencialidad es uno de los requisitos de la RT16. ¿Para qué nombrarlo como algo específico? No, lo que pasa es que se trató de nombrar todo lo que está en la RT16 para no obligar, porque una cosa de que se nos quejaban era que había que ir a buscar los requisitos en la RT16, entonces se nombró lo que está en la RT16 para que el que tiene que recurrir a alguna cuestión de la RT16 para resolver cuestiones concretas, no haya que poner de acuerdo con lo establecido en la sección 2.2231 de la segunda parte de la RT16, no, directamente repetímelo para que no tenga que ir a buscar y hacer un hipervínculo donde no lo existe, digamos, electrónicamente. Entonces, por eso se repitió todo. Van a encontrar, porque, por ejemplo, hoy en la 17 no se define activo o pasivo directamente cuando cumple la definición de activo establecida en la RT16 y me manda la 16. Todas las definiciones conceptuales que están en la 16 están en la NUA adrede, porque una de las quejas era, me mandan una a la otra y cuando leo lo que es tengo que volver a la otra para seguir avanzando, ponérmelo directamente en una sola norma. Entonces por eso aparece otra vez. Justamente la idea es que la norma sea unificada, o sea, justamente ahí un poco va la idea. Exacto. Acá hay una pregunta que dice, doctor, si está proyectado subir el tope para que un ente siga siendo ente pequeño, o hay que esperar la aprobación del RT, o bien tienen pensado el ajuste anticipadamente, atento que ha quedado pequeño por la inflación. A ver, por ahora el proyecto para incrementar los niveles, hay una cosa que me olvidé decir, que además se prevé que la actualización se haga por el mismo índice que se usa para ajustar por inflación, porque hoy tenemos un índice para ajustar el tope de ingreso y otro del ajuste por inflación, se va a unificar todo con el IPC-FAPSE, pero no hay un proyecto independiente para modificar el alcance de la 41, que es donde hoy está el tope de los ingresos. Con lo cual, salvo que se abra algún proyecto, digamos, de corto plazo para este año y el año próximo, es muy difícil, lo veo un poco difícil que se modifique. ¿Sí? Porque ya diciembre del 21 lo tenemos encima. Y en diciembre del 22 la expectativa, por lo menos, es que para los entes del primer círculo sea el último año de aplicación del actual marco normativo. Esperamos que en el 23 ya apliquen el texto de la NUA, con lo cual estaríamos haciendo un cambio solamente para que la gente se ande fijando en el último año de aplicación del texto actual. Con lo cual no sé si tendría mucho sentido, pero sería cuestión de evaluar. Disculpa, es una consulta. Mi nombre es Diego Ampuero. Yo quisiera saber, o sea,
¿Cuál es la idea, sí, de la FAPSE? Porque, bueno, muchas de nuestras normas actuales han sido copias, ¿sí?, o resumen de alguna norma internacional, ¿sí?, sobre todo la de 2001. Y en muchos casos esas mismas normas posteriormente han quedado desfasadas con respecto a las normas internacionales en función de las modificaciones que han sufrido estas últimas, ¿no? Si en este caso, con este proyecto, con todo esto que se va a hacer, lo que se pretende es, bueno, en cierta manera, continuar siguiendo más o menos el mismo ritmo, o sea, ir actualizando nuestras normas conforme a las normas internacionales, ¿sí?, que muchas veces han sido copiadas, o si la idea es que tengamos un marco normativo que difiera o que sea propio nuestro, ¿sí?, que sea con normas que no vayan a la corriente, o si bien lo que vamos a hacer es intentar que estas normas sean actualizadas permanentemente en función de las normas internacionales. ¿Cuál es el foco en esto, ¿no? Porque en realidad a veces uno se pregunta si no sería más fácil tener como cuerpo normativo las normas internacionales, ¿sí?, y no tener un marco normativo local que después va quedando desfasado y con el tiempo se va actualizando, ¿no es cierto? No sé si se entiende. Sí, se entiende. A ver, primero, esa decisión no la puede tomar Sensia porque, como le dije, el proyecto tiene que evaluar que dé cumplimiento a los acuerdos alcanzados por los 24 consejos en el Acta Acuerdo de Tucumán, y ahí se deja establecido que dentro de Argentina se va a conservar un cuerpo de normas nacionales para las entidades que no sean de interés público y que solamente se va a ir a normas internacionales para las entidades de interés público. Por lo tanto, tomar una definición como esa le corresponde a las autoridades políticas de los 24 consejos reunidos en Junta de Gobierno y no a Sensia. Entonces nosotros tenemos que seguir la hoja de ruta que para nosotros significa el Acta Acuerdo de Tucumán, ¿sí? Por otro lado, este proyecto no tiene por objetivo ni diferenciarse ni aproximarse a las NIF. Tiene por objetivo organizar lo que tenemos en las normas argentinas. Si lo que tenemos en las normas argentinas lo podemos simplificar y organizar usando lo que está en las NIF, lo usaremos, pero no porque está en las NIF, sino porque sirve para los objetivos del proyecto. ¿Se comprende? Es decir, le pongo un caso. El criterio para medir las propiedades de inversión de la NIC 40 es mucho más simple y más organizado que el que tenemos hoy en la RT17. Es decir, a un ente que aplica NIF les exigimos hacer algo más simple que lo que le exigimos a un ente que aplica la RT17 o incluso a la 41. Entonces, si vamos a un esquema como el de la NIC 40, no es porque es el de las NIF, sino que es porque es más simple. Ahora, ¿qué ocurre? La NIC 2 no prevé que los bienes de cambio se midan al costo de reposición. Sin embargo, nosotros lo mantenemos eso. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo en ningún momento es ni acercarnos por acercarnos, ni diferenciarnos por alguna especie de exacerbación de nacionalismo contable o cosas por el estilo. Es decir, si las NIF nos sirven para el objetivo que son esos tres que yo les dije, sistematizar, clarificar y depurar el contenido, las vamos a utilizar para cumplir esos objetivos. Pero los objetivos son tres: sistematizar, clarificar y depurar el contenido de las normas contables argentinas. Y como les dije, una vez logrado ese objetivo, nuestra idea es generar un periodo de paz normativa y luego mantener nada más. Como el objetivo no es igualarnos a las NIF, nuestro punto para modificar la norma no va a ser cambiaron las NIF, entonces tengo que andar modificando la norma argentina, porque ese no es nuestro parámetro. Si alguna empresa encuentra ventajoso aplicar NIF y dice, pucha, ¿por qué no lo hago? Bueno, sepa que la RT26 es opcional para cualquiera que no esté obligado, con lo cual voluntariamente, si le resulta más fácil regirse por las NIF, lo puede hacer cualquier entidad, excepto que algún organismo de control le ponga algún tipo de restricción para ello. Pero tampoco deberíamos cargarles, esto ya sí es un punto de vista personal. Yo creo que
es un esquema inteligente tener una norma local y una internacional, porque yo al que quiero usar la norma internacional no se lo prohíbo, pero al que no quiera asumir el costo que supone cumplir con NIF, que le aseguro que es un costo mucho más elevado que el que cumplir con RT, no se lo cargo. ¿Mm? Entonces, para mí es mejor el esquema de normas nacionales, algunas NIF de forma obligada, y luego que cada uno sepa dónde le apriete el zapato y que elija si quiere ir a NIF o si se queda con la norma local. Pero eso ya sí es un punto de vista personal que coincide con la edición del acta de Tucumán. Clarísimo. No sé si hay alguna otra pregunta y si no lo dejamos ir a Hernán, que está cansado. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que quiera consultar algo? Si puede hablar un poco de patrimonio neto, que no llegaste, si podés hablar algo. No, es que no lo hablé porque me concentré donde hay cambios. No hay cambios adentro de patrimonio. O sea, no hice un repaso del 100% del texto del proyecto 45, me concentré solamente en los que hay cambios. Acá veo que está la doctora Calvo Te cuento, presente, eso Hernán, ya que me pone está presión. Alcira. Eso me pone Está presión. Alcira, fiel seguidora. Ella, es mi chico. no solo mi seguidora, es mi mentora. Es mi chico. Bueno, ¿querés decir algo, Alcira, o no? No. Él ha dicho todo lo que realmente nos pasa en Cencia, cómo trabajamos y cuáles son las pautas generales. Así que, bueno, con respecto a esto no tengo nada. Cuando toquemos agricultura es otra cosa, ¿eh? Ahí es otra cosa. Ahí sí le discuto a Aliasbi, ¿eh? Así que no se crean. Discuto a nivel mundial los temas agropecuarios, que son muy nuestros. Es un país que tiene ingresos importantes en cuanto a fíjense que los ingresos que estamos teniendo son por la venta de productos agropecuarios, ¿no? Así que, ¿no? Pero bueno, eso será otras reuniones más tranquilas de todos, ¿no? Así que después les voy a plantear problemas serios que todavía no se han dado cuenta los que quieren cambiarnos la forma de exponer los activos biológicos. En fin, no quiero, Karina, generarles a ustedes otro ingreso de problemas, pero No, está bien, podemos plantear específicamente una charla para eso, donde vos te explayes y nos puedas contar eso con gusto, la forma de exponer y qué considero, por qué tiene que ir en activos biológicos, etcétera, etcétera. Mezclo un poco mi razón de ser media ingeniera, media veterinaria, con el de ser contadora, ¿no? Así que, bueno, en esas estamos. Te tomo la palabra para el año Cuando que viene. ustedes quieran, con mucho gusto. El año que viene seguramente, porque ahora entramos en Navidad, en las fiestas de fin de año, etcétera, etcétera. Es que hoy Hernán está cerrando el ciclo de capacitaciones. El ciclo de capacitación lo abrió tu otro hijo pródigo, Martín Kerner. Martincito. Que también estuviste en esa charla. Sí, por supuesto, mis chicos. Y lo cierra hoy Hernán, que para nosotros es un lujo que esté, que con toda su agenda súper ajustada y su cansancio de todo el año haya venido a dar esta charla gratuita para todos los estudios que hayan querido participar, sean miembros asociados o que aún no lo sean. Así que, Hernán, nos preguntan si el material lo vamos a poder tener como para poder subirlo. Eso yo dije que dependía de vos. La charla queda grabada en el canal de YouTube de la Cámara, va a quedar grabada en unos días, pero el material no lo sé. El material se puede subir, no hay problema, después te lo paso para que lo puedan tener también, no hay ningún problema. Lo único que les pido es que no reemplacen
con el material la lectura del documento y del otro documento que acompaña el proyecto, que es lo que queremos que lean, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Me da el PowerPoint, así no leo el material, no, quiero que nos manden comentarios, es a condición de que lean el proyecto y el documento que lo acompaña, ¿sí? Te prometo que vamos a mandar tu material a los que han estado y los que no han estado justamente, y el proyecto de la norma, el proyecto del 45, para que lean todo, ¿sí? Y proponer todos los comentarios que se requieran. Así que eso me comprometo en lo personal a hacerlo. Excelente. Bueno, yo solamente para comentarles, a ver si encuentro acá el dato, habíamos hecho un control de lo que implicó preparar este proyecto 45. Este proyecto 45 insumió 19 reuniones no presenciales del Comité de Contabilidad, 8 reuniones plenarias de toda docencia, 13 reuniones de la comisión redactora que se constituyó ad hoc, 5 reuniones conjuntas con el cuerpo de los secretarios técnicos de los consejos profesionales, que totalizando la cantidad de personas por la cantidad de horas que formaron eso, son un poco más de 4.500 horas de trabajo hombre para producir este trabajo, de un cuerpo de prácticamente 50 personas, creo entre los dos comités, contabilidad y auditoría, más todo el aporte que nos dieron los secretarios técnicos, y además todo el input por parte de las autoridades de federación, que cabe aclarar que todo el trabajo lo estamos haciendo todo ad honorem. Así que para nosotros es un logro haber llegado a poder publicar esto con toda la cantidad de horas que hay detrás, y obviamente cuando terminemos el proyecto seguramente este número lo tendremos que multiplicar por 4 o por 5, y contaremos a los que vayan sobreviviendo en el camino, porque la mente se va agotando. Así que me parecía importante comentarlo, sobre todo por reconocimiento a las autoridades de la federación que nos impulsaron a hacer esto, pero muy especialmente a cada uno de los miembros de Esencia. Uno de ellas es Alcira, que está acá presente, pero somos muchos colegas de todas las regiones del país. Es un órgano bien federal de los dos comités. En mi caso, circunstancialmente me toca hacer la dirección del cuerpo, pero los que realmente ponen todo de sí para que finalmente esto se materialice son todos los miembros de Esencia. Destacar también el fuerte apoyo que hemos recibido en todas las reuniones en las que han sido convocados los secretarios técnicos de los 24 consejos profesionales. Y piensen que estas 4.500 horas son las que se invirtieron entre julio del 2020 y hasta que se publicó esto en septiembre del 2021, solo para el proyecto 45. En el medio sacamos la resolución técnica 53, se modificó la norma de entes cooperativos, se trabaja permanentemente para emitir comentarios para textos que sacan a consulta pública organismos internacionales como IFAC, como el IASB en materia de NIF, se trabaja en la elaboración de informes, o sea que realmente para los que estamos en Esencia no es aquello a lo que nos dedicamos cuando nos sobra tiempo, es realmente una actividad de tiempo completo, ¿sí? Felicitaciones, admirables. Solo aquellos que trabajan ad honorem saben lo que es trabajar ad honorem, digamos. Muchas veces el que lo ve de afuera lo ve como algo que viene y entonces por ahí no se valora lo suficiente. Pero bueno, creo que el otro día justamente leía una frase que decía: si vos te sentás abajo de un árbol es porque alguien lo plantó. Así que me parece que en esto se hace camino con lo que es pensar en nuevas normas y ordenar un poco lo que está y facilitarle la vida al profesional, y me parece que eso es muy valioso. Así que
De mi parte, y creo que de toda la Cámara, muchísimas felicitaciones y bueno, gracias por todo lo que le das a la profesión. Ustedes que tengan un lindo fin de año, unas buenas fiestas para los que lo celebran y hasta pronto, ¿sí? Cuídense mucho. Hasta pronto. Hasta pronto. Feliz Gracias, fiesta. Hernán. Gracias por todo. Gracias, Álvaro. Chau, chau. Hasta pronto.